Nos vamos a revisar otros temas. Polémica han generado las declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien aseguró que no debería prohibirse el trabajo infantil, ya que aumenta la conciencia social de los menores. Los dichos del jefe de Estado se enmarcan en el envío de un proyecto que fija en 14 años la edad mínima para trabajar. Es un tema que queremos ahondar. Nos contactamos a esta hora con el ex ministro del Trabajo, actual presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade. Diputado, gracias por conversar con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, diputado. Bueno, y requerimos su opinión. Usted fue ministro del Trabajo y estábamos revisando aquí unos datos y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, considera que claramente todo trabajo es pernicioso para los niños, pero en su convención última, que es la 138, establece que 14 años es la edad mínima para que los lugares que son en desarrollo, los países en desarrollo, puedan tener a menores trabajando. ¿De partida usted está de acuerdo con esta premisa? Yo creo que los niños no deben trabajar y esa es la premisa de la que hay que partir y en consecuencia la centralidad de la actividad de los niños tiene que ser estudiar y recrearse. Creo que esa debiera ser el ordenador de este proceso. Ahora es obvio que hay situaciones en que se requiere que puedan trabajar y eso hay que regularlo muy bien. Primero, fijando una edad mínima. Segundo, estableciendo las condiciones de ese trabajo. Tercero, garantizando que la centralidad del estudio debe ser la prioridad. Cuarto, estableciendo algunas prohibiciones respecto a algunas faenas que pudieran realizar. Quinto, estableciendo las autorizaciones correspondientes, no solo de la familia, sino que de algún ente público que cautele la integridad del niño. Yo creo que cumpliéndose esas cosas podríamos avanzar. Diputado, esto va de la mano porque Evo Morales dice que eso genera conciencia social, da su propio ejemplo y dice que él trabajó, pero la pregunta que surge es si esto va de la mano un poco con la ausencia o con la poca existencia de políticas públicas que protejan justamente a los niños. Bueno, en Chile hemos avanzado en esto. En Chile teníamos en la administración de Bachelet aproximadamente 180.000 niños que trabajaban, de ellos 100.000 lo hacían en condiciones inaceptables, ese era el dato, y nosotros hicimos un proyecto en esa administración que incluso trabajamos con algunas ONG vinculadas al trabajo y dictamos una ley que estableció la prioridad, estableció la prioridad del estudio y por eso es que en Chile la ley regula la obligatoriedad del trabajo escolar como la centralidad y solo se puede trabajar un niño no menor de 15 años en tanto cuanto cumpla con la obligación escolar. Esto está establecido con un régimen especial, la Seremía del Trabajo y la Seremía de Educación tienen que velar por aquello. Hay una serie de normas al respecto. Y además regulamos la condición de trabajo inaceptable. Yo recuerdo que en aquella ocasión, no sé si usted se acordará, pesquisamos unos niños que en San Clemente se quemaron por el uso de pesticidas en las labores de recolección de porotos y pesquisamos además un niño que trabajaba desnudándose en un circo, por allá por Constitución. En ambos casos contaban con autorización de sus padres. También encontramos una niña que trabajaba en una casa de masaje con autorización, recuerdo, de su abuela. O sea, estas situaciones de condiciones inaceptables también las regulamos, pero todavía tenemos un déficit. Quiero agregarle además, y con esto enfrentar un poco esta fantástica cifra de empleo que hay durante esta administración, que en Chile este último tiempo ha aumentado el trabajo infantil. Precisamente de la mano con el aumento del empleo, también ha aumentado el trabajo infantil. Y no solo ha aumentado el trabajo formal, sino que el trabajo informal. Usted lo puede apreciar permanentemente, por ejemplo, en las calles de Santiago, en todas las esquinas, haciendo malabarismo, cosas así. Bueno, eso es trabajo infantil también. ¿Y la ley cómo permite fiscalizar episodios como ese, diputado? Como el que usted me menciona, porque usted me dice que se avanzó la ley. La ley no solo lo permite, sino que además lo exige. Y es la Dirección del Trabajo la que tiene facultades al respecto, porque no basta la cautela de la familia, perdone que en esto sea crudo. Muchas veces la propia familia, por razones a veces incluso atendibles de ingresos, qué sé yo, la que autoriza e incluso a veces oculta. En el caso de Constitución, cuando la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo llegó a fiscalizar el circo en Constitución, el niño ya no estaba y todos negaron que trabajaba allí, por ejemplo, entre ellos la propia familia. Entonces, la familia no es suficiente para la cautela, es triste decirlo, pero es así. Y en consecuencia aquí las facultades del órgano público son las que están en norma vigente y en consecuencia a ellos les corresponde esa cautela, sin perjuicio de la denuncia que haga cualquier persona. A mí
Me llama muchas veces la atención que todo el mundo reclama estas cosas, pero hay muy poca denuncia de particulares, y cualquier particular puede denunciar estas cosas. Y quiero hacer un comentario respecto a lo del presidente Morales, si usted me lo permite. A mí me parece inaceptable lo que dice el presidente Morales. Es decir, no hay ninguna razón que fundamente o que permita argumentar favorablemente la posibilidad de que los niños trabajen desde la más tierna infancia y sin ningún tipo de limitación de edad, como lo plantea el presidente Morales. A mí me llama la atención lo del presidente Morales. Hasta hace un par de semanas atrás nos espetó al Partido Socialista y a la presidenta Bachelet nuestra condición de socialista, por una serie de razones más bien de política internacional. Yo le quiero responder al presidente Morales que no está en la mente de un socialista que se puede autorizar el trabajo infantil de esa edad. Así que, con el perdón del presidente Morales, presidente de un país hermano y amigo, le pido, lo interpelo, para que este tipo de cosas, en la perspectiva de una persona de izquierda, como él se autodefine, es inaceptable. ¿No genera más conciencia social en ningún caso, cree usted, como plantea el presidente Morales? Ese es su argumento para hacer este cambio legislativo. Bueno, pero, o sea, si genera conciencia social el hecho que a uno lo exploten, es una bastante burda manera de hacerlo, porque en consecuencia volvamos a la esclavitud, porque con la esclavitud a lo mejor generamos mayor conciencia social. Por favor, esa es una estupidez del porte de un buque. La conciencia social se adquiere estudiando, los niños tienen que estudiar, ahí se adquirirá la conciencia social, pero no es sacándole la mugre en una pega. Por favor, eso es una atrocidad. Así que ni pensarlo siquiera. Ahora, diputado, ¿cómo, y se lo pregunto desde su experticia con el mundo del trabajo, cómo se entiende también un poco la dicotomía existente? Yo al principio le hablaba sobre esta edad mínima que pone la OIT, que justamente coincide con la edad que está planteando el presidente Evo Morales. ¿Hay ahí una falta de una política más profunda? ¿Se equivoca la OIT al poner esta edad como tope? ¿No es igual o equivalente para todos los países? ¿Se aplica a distintas realidades? ¿Qué es lo que opina usted de eso? Si usted me permite mi opinión, yo creo que los niños no debieran trabajar mientras estén estudiando. Por lo menos mientras estén estudiando la enseñanza básica y media. Esa es mi perspectiva. Ahora, yo entiendo que hay razones a veces socioeconómicas, de familia, de ubicación, que eso lo puede hacerlo tolerable. En esa perspectiva, yo creo que la regulación se transforma en un tema básico. Los niños podrían trabajar con autorización, le reitero, no solo también de salud. Segundo, cautelando el cumplimiento de las normas en materia de educación. Tercero, en ningún caso en tareas que sean forzadas o de peso o inaceptables. Jornadas, el tipo de labores nocturnas. Yo le quiero decir lo siguiente, para que no hagamos todos cargo de esto. Esto surgió hace muchos años atrás a propósito de un menor que salió en la televisión en un programa de farándula. Y sin ninguna condición laboral. El niño tenía menos de 14 años. Acordémonos, sí, por favor, aquí nadie es inocente de esto. No quiero espetarle a los medios de comunicación una responsabilidad en particular, las tenemos todas, pero nadie está en condiciones de hacerse el leso en estas cosas. El debate en Chile apareció a propósito de un menor que aparecía cantando en un programa de farándula y que no tenía autorización de nadie para hacerlo. Y no solo eso, sino que ni siquiera tenía una remuneración que él pudiera hacerse cargo. Yo recuerdo que en aquella ocasión el senador Navarro, mire lo que hace años atrás, generó un proyecto al respecto, que reguló aquello, pero hubo que regularlo a propósito de una situación de hecho. Entonces, en esto la conciencia de la ciudadanía es básica. Aquí no hay nadie que se pueda sacar el pillo. Bien, diputado Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, le quiero agradecer mucho por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Que tenga una linda jornada. Felices fiestas también para usted. Muy bien, muchas gracias a ustedes también. Gracias. Hasta luego.